valladolidino, que viene haciendo también historia dentro de lo que es la literatura, la crítica literaria y el aporte a lo que es el conocimiento de la lectura aquí en nuestro país. Nos referimos a quien va a tener la conferencia y el aspecto central de esta actividad, nuestro amigo Segundo Castro García. Muy bien, y ya con ellos y con estas personas en la mesa, vamos a dar inicio a esta actividad que, como repito, forma parte del proyecto A Leer Se Ha Dicho y que constituye el tercer evento, luego de una exhibición de teatro Los Vampiros, de una obra literaria también presentada, crónicas, y hoy seguimos con esta conferencia importante en la cual todos ustedes van a ser partícipes. Voy a darle uso de la palabra para iniciar ya este evento al profesor José Mendoza Hernández, presidente del Instituto Norperuano de Desarrollo Económico Social, que desde la primera actividad del proyecto en este año viene pues auspiciando y haciendo que estos eventos puedan ser posibles. Profesor José Mendoza Hernández, tiene usted la palabra. Respetables señores miembros de la mesa directiva, estimados amigos, tengo el encargo de agradecer a nombre del INDES la generosidad de estar compartiendo un minuto de este espacio de promoción cultural del estratégico distrito de Laredo. Laredo, cuna de instituciones y profesionales extraordinarios, cercanos a los principios y valores de INDES. Pero sobre todo, he venido para reconocer el infinito legajo de actividades culturales que nunca se detuvieron aún en los espacios tan difíciles como la pandemia y tan oscuros como el que está viviendo nuestra patria y que ya ha comenzado con el presente gobierno. Por ello, estimados amigos, reciban a nombre del INDES un mensaje de esperanza y de confianza, de apoyo al arte y a la cultura popular, que es la finalidad de este proyecto y que nosotros en INDES queremos seguir apoyando. Muchas gracias por las palabras iniciales y los mejores deseos para que el próximo evento de noviembre también podamos estar juntos. Gracias. El evento que nos convoca en esta noche es esencialmente una conferencia que la hemos denominado Lucha Sindical y Referencia Ficcional en la novela Lázaro de Ciro Alegría. Y todos, obviamente, hemos escuchado y hemos leído obras del novelista Ciro Alegría. En la parte o en nuestros años escolares teníamos como obligación y luego quizás ya por vocación la necesidad de leer textos como La serpiente de oro, Los perros hambrientos y El mundo es ancho y ajeno, obras que seguramente pasan por nuestro recuerdo escolar y también literario. Sin embargo, Ciro Alegría, este novelista, ha tenido una obra póstuma luego de su muerte, titulada Lázaro, que muy poco la conocemos. Nos hemos quedado con La serpiente de oro, ¿no? Con Los perros hambrientos, El mundo es ancho y ajeno, pero
no tenemos casi referencia de la novela Lázaro de Ciro Alegría. Y resulta que esta novela, y sobre eso va a versar la conferencia, seguramente en los aportes que nos va a traer Segundo, tiene su ambiente, su contexto, Laredo. Y algo importante también de Laredo, las luchas sindicales de aquellos años. Y es algo que los laredinos y laredinas desconocemos en la historia rica de nuestro distrito, y que en esta noche Segundo Castro García nos va a permitir poder conocer un poco más. Para conocer la trayectoria y las referencias de la literatura, de la crítica literaria que viene teniendo en estos últimos años, y el reconocimiento también, es que voy a dejar a que Gerson Ramírez Ávila nos haga una semblanza de la importancia que tiene ahora en la literatura nuestro conciudadano, el laredino e intelectual Segundo Castro García. Gerson, por favor. Buenas noches. Qué grato es acercarse a los libros y encontrar que entre tanto nombre está el de un laredino. Eso me sucede cuando me acerco a algunas revistas, algunos libros de ensayos y encuentro el nombre de Segundo como participante de eventos de carácter nacional más allá de la costa, porque Segundo ha recorrido el país con sus conocimientos acerca de la literatura peruana y se le encuentra en el norte, centro y sur del país. Segundo es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, luego ha seguido estudios de maestría en literatura hispanoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lo vemos como un laredino más, como él dice: voy a tener el gusto de regresar a mi pueblo y qué más a hablar de Ciro Alegría. Entonces, para conversar acerca de esta novela, que para algunos es inconclusa, dejamos en el uso de la palabra a Segundo Castro García. Bienvenido a Laredo, Segundo. Muy buenas noches a la amable audiencia, a los compañeros integrantes de la mesa. Tal conforme se ha establecido por parte de la directiva de la mesa, tenemos suma complacencia en participar en esta actividad académica para hablar sobre una pasión, porque la literatura es una pasión, quiere decir que convive con nosotros todos los días, a cada momento, en todos los viajes, y con los libros. Y si es que se tratara de difundir lo que constituye una novela de Ciro Alegría, Lázaro, ¿qué es lo que hay al interior de la novela? Pues mucho mejor, por una razón sencilla. Ya lo dijo el compañero Sabana, no se conoce, casi no se conoce la novela Lázaro, tampoco se conoce en otros libros, conforme debiera ser, porque la imagen de Ciro Alegría rápidamente se asocia con un movimiento importantísimo en el Perú, que es el indigenismo, y que ha transmitido, el indigenismo se caracteriza por la presencia de gamonales y de enormes masas de indígenas. El gamonal explota, los indígenas se rebelan, no solamente trabajan, sino que se rebelan en escenarios andinos. Bueno, esa es la imagen que tenemos generalmente de Ciro Alegría, pero hay más de Ciro Alegría. También ha escrito sobre la selva, ¿sí? Ha escrito sobre la selva. Por ejemplo, en la
El Sol de los Jaguares, que muy poco se habla, y otro sobre la selva, Parque y el Guerrero. Pero además de la sierra y de la selva, también tenemos dos novelas, ¿sí? Una que se titula El dilema de Krause, que se publicó en 1969, póstuma e inconclusa, y la otra novela en la que nos interesa esta noche, Lázaro, también póstuma, por supuesto, porque Alegría había muerto en 1967, nació en 1909, repito, falleció en 1967, y la novela Lázaro se publica en 1973. Entonces es póstuma. Pero también hay referencias que se trata de una novela inconclusa, pero se puede leer. Ciertamente, como una novela tiene todos los elementos, los personajes, las acciones, el escenario, el espacio, la trama, que son elementos fundamentales de una obra narrativa. Esto es una novela y bueno, está allí como una novela Lázaro. La novela Lázaro permite que se siga extendiendo el espacio geográfico nacional en el tratamiento de la ficción, o sea, de la invención. Y hemos hablado de la sierra, también de la selva y ahora de la costa. ¿De qué trata la novela? Tal conforme dice acá en el título, se trata de la lucha sindical en un marco específico. Este marco específico es la explotación de la caña de azúcar en un lugar que ficcionalmente, o sea, como invención, en la novela se conoce como Lares. L-A-R, Lares, L-A-R-E, es Lares. ¿Sí? Lares. Lo que pasa es que a veces el escritor utiliza para referirse a la realidad, ¿sí?, a la vez un mundo paralelo. O sea, el mundo real va por un rumbo y el mundo ficcional va por otro rumbo, pero ese mundo ficcional ha tenido como materiales para hacer mundo ficcional elementos provenientes de la realidad concreta, de la realidad de la cual todos hemos sido testigos, o si no hemos sido testigos, conocemos históricamente por los libros. Primer punto, la lucha sindical, conforme dice el título de la intervención. Según Alberto Flores Galindo, que es un notable estudioso de las ciencias sociales, estudioso peruano, él establece que la explotación de la caña de azúcar viene del siglo XVI en el Perú, pero que es a finales del siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX, 1920, 1930, donde la explotación en el país llamado Perú alcanza su máximo apogeo. Pero como hay presencia de poder económico que conlleva la explotación de un producto, y como hay seres humanos que ayudan a explotar ese producto y que lamentablemente son juzgados, o también se puede decir que ocurren diversos abusos contra la masa trabajadora tiene que reaccionar. De acuerdo a los indicios que hay al interior de la novela Lázaro, esos indicios históricos nos llevan a pensar que la cronología al interior de Lázaro ocurre más o menos entre 1920 y 1930. Interesa destacar que desde las páginas iniciales de la novela
y con fuerza inusitada, el narrador instala la acción en una circunstancia tensa, porque los trabajadores de la hacienda azucarera llamada Lares al interior de Lázaro adoptan una medida de fuerza. ¿En qué consiste? Paralizar las labores, o sea, la huelga. ¿Qué es lo que hace la patronal? Por supuesto que reacciona, y en esa reacción recurre a las fuerzas tutelares del Perú. O sea, la policía y qué más, y el ejército, que están lamentablemente, conforme se observa en las diversas páginas de la historia, diferentes movimientos de resurrección del Perú están al servicio siempre del poder económico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se recurre a la fuerza pública para aplacar las protestas sindicales. Aquí aparecen varias situaciones significativas al interior de la novela. Primero, la actitud valiente y consecuente de los huelguistas. Actitud valiente y consecuente de los huelguistas. Por un lado, pero por otro lado, los métodos de disuasión que tienen los conductores o los dueños del latifundio. Interesa destacar que en los obreros, cuando emprenden la lucha, hay un ánimo efervescente, muy decidida la acción de protesta. Por eso es que se escuchan proclamas indubitables dentro de un júbilo sindical, y aquí hay un personaje. De tres personajes luchadores que se destacan. El primero se llama Anselmo Valdivia. Al interior de la novela se dice, cito, el viento portaba un vasto rumor de cañaverales y un vocerío de hombres. Repito, el viento portaba un vasto rumor de cañaverales y un vocerío de hombres. ¡Viva la huelga! ¡Viva! Es un dirigente, se llama Anselmo Valdivia. Todos los trabajadores que se pegan a la lucha están componidos. Después, se puede decir que en el lapso mencionado, en fin del siglo XIX y comienzos del XX, las décadas de 1920 y 1930, tiene el marco cronológico de desarrollo de la novela. Es decir, en ese momento se considera que se está desarrollando el apogeo de dicha industria. Después podemos decir que ante la presencia de las fuerzas tutelares al servicio de los patrones, hay un cuadro desolador. ¿Y qué es lo que sucede? El autor, como contrapeso, narra buscando el equilibrio de los personajes, y este calificativo de los personajes radica en las palabras de valentía, sacrificio y solidaridad. Esto por parte de los trabajadores. La valentía es la huella, la marca que distingue a tres líderes sindicales. Conforme hemos estado diciendo, el primero se llama Anselmo Valdivia, el segundo Pedro Chamorro y el tercero Remigio Carmentia. El más importante es Remigio Carmentia, y con él comenzamos y nos vamos a explayar un poquito acerca de las características de este personaje, Remigio Carmentia, uno de los tres grandes luchadores de ese momento, la década de 1920, en las luchas sindicales que emprenden los trabajadores cañeros, azucareros de la hacienda de la Ley. De paso, Remigio Carmentia se ha separado de la novela y circula como cuento independientemente, pero el cuento Remigio Carmentia pertenece a esta novela. Bueno, el personaje es el conductor indiscutible que comanda el comité de huelga, y es un
un personaje preparado, por eso está designado para conversar con los apoderados de la patronal y para proponer las acciones reivindicativas. Garmendia tiene clara la situación que padece el trabajador. Es un trabajador pobre, pero él también es pobre. Es un rasgo que iguala a todos los compañeros, debido a que en la generalidad todos sufren el dolor de ser trabajadores, la pobreza de ser trabajadores de una empresa azucarera. El narrador de la novela, Lázaro, es decir, la entidad que cuenta la historia al interior, que no es necesariamente el autor, esto hay que precisar. El narrador es una instancia inventada, también ficticia, pero es el que cuenta la novela al interior, y que no es el autor, no es Ciro Alegría. Ciro Alegría le da la voz, las técnicas, etcétera, para que el narrador pueda cumplir con su rol de contador, relator de historia. ¿Sí? Luego, entonces el narrador llama a Remigio Garmendia el primer líder obrero de Laredo, para destacar su participación con una entrega total a la causa trabajadora. Tiene una capacidad de lucha y tiene mucha persuasión, pero esa capacidad de lucha y persuasión ha sido formada en base al ejemplo de su padre, Calixto Garmendia. ¿Sí? Calixto Garmendia es el tipo de cuento típico que se difunde independientemente de la cosa. Remigio es hijo de Calixto Garmendia, que ha sido también un luchador. Y además, Remigio Garmendia se forma en los libros, es un lector voraz. Se puede decir también que en el trato frecuente de Remigio Garmendia con sus lecturas, descubre una palabra que lo inquieta. Encuentra una palabra. ¿Qué palabra es eso? Sindicalismo. Y él dice lo siguiente. Entre mis nuevos libros había uno sobre sindicalismo. La palabra era tremenda en esos años. Lo había vinculado al anarquismo. Aquello de sindicalismo, de hacer reuniones obreras, no me pareció nada complicado ni fatal. Era claro y bueno como un vaso de agua. Así pensaba el personaje Remigio Garmendia. Por otro lado, se debe remarcar que la vinculación de Remigio con los libros forma parte de su personalidad, de su modo de ser. Incluso cuando atraviesa por circunstancias complicadas, como es su cumplimiento de prisión en el frontón por revoltoso laboral, tiene una gran alegría cuando recibe la noticia que lo van a liberar. Dice lo siguiente, Remigio Garmendia: la idea de ver a mi familia me entonaba a salir del frontón. Y leer de nuevo fue como una conquista. Uno tras otro, a la luz de una claraboya, di a todos los libros y folletos que me regaló don Lorenzo. Termina así. Entonces se reitera la impresión que ya se había mencionado, la simpatía del narrador por este personaje, porque con suma evidencia lo configura como un hombre íntegro, ya que su condición de luchador, a esa condición se suma el rasgo de integrante amoroso de su familia, aparte de ser gran lector. Y acá viene la presencia de su padre, Calixto Garmendia. De su padre,
Calixto Garmendia, el personaje se llama Remigio Garmendia, aprendió a rebelarse contra el abuso, a no rebajarse por su condición de hombre pobre. El ejemplo de su progenitor es contundente. Dice Remigio sobre su progenitor: mi padre no agachaba la cabeza ante nadie. Y decía, para mantener la dignidad no se necesita ser ilustrado. Esta actitud la recuerda el hijo de modo permanente. Hay además otra enseñanza como producto de las acciones de estos personajes: llevar el pensamiento a la acción. En el caso de don Calixto, su acción fue fuera de la hacienda. ¿Sí? Fuera de la hacienda, pero el hijo sabe que es un luchador y lo toma como ejemplo. El personaje Anselmo Valdivia que hemos mencionado no tiene lecturas, pero siente una predisposición especial, hasta un deleite por las acciones de lucha de sus compañeros y de él mismo. Por eso es que al escuchar a sus compañeros los gritos avivando la cuerda, exclama en su lenguaje de hombre rudo, sin preparación ni formación, pero contento y esperanzado. Anselmo Valdivia dice: me gusta oírlos gritar así. Es como si estuviéramos menos maltratados. Termina su intervención. La escasa o nula frecuencia con los gritos de Anselmo Valdivia no impide que él pueda poseer algún pequeño razonamiento, producto de su condición de hombre sufrido en el trabajo, pero con una lógica irrefutable sobre la condición del ser humano. Él piensa, Anselmo Valdivia, sí, aunque sea muy pobre, uno es hombre como todos y quiere un pan comido con tranquilidad. El tercer personaje se llama Pedro Chamorro y está configurado con características distintas a Remigio y Anselmo Valdivia. Se trata más bien de un hombre socarrón, es decir, burlón. Así diseñado resulta una sorpresa que se adhiera a la lucha. Es más, que facilita el uso de las armas mismas para cuando haya necesidad. Chamorro está presto a ubicarse al frente porque sirvió en el ejército y obtuvo el grado de sargento primero. A él le agrada que le digan primero, y así se conoce al interior de la novela, primero Chamorro. Así le gustaba que le llamaran. ¿Cómo se vinculó primero Chamorro con la huelga? Por reacción ante el abuso, y tal parece por solidaridad. Ante el emplazamiento de la policía y el ejército para desbaratar la concentración de los huelguistas, Chamorro pregunta con una lógica simple pero rotunda: ¿y por qué mandan al ejército a amedrentar al pueblo, a meterles balas si llegue el caso? Termina su pensamiento. Pero Chamorro tiene una justificación personal para sumarse a la lucha sindical. Deja de lado su condición de integrante de la fuerza de opresión y se suma a la lucha sindical. ¿Por qué? Porque el patrón lo trató mal. Pues de apuntador, con libreta en mano, lo sancionan como ayudante de las máquinas de Arana. Y él se justifica para participar en la lucha. Me degradaron, nada más que por sacar la cara por un idiotismo. Este personaje Chamorro, Mero Chamorro, su verdadero nombre es Pedro, como dicho, pero me gusta que diga primero, asocia la condición de obrero explotado con la pobreza. Considera que una de las posibilidades de emerger de esta situación lamentable es la lucha por la
y a los demás compañeros. Por eso se aúna a la lucha, a pesar que su mujer le sugiere que no arriesgue la vida. Piensa que peor sería someterse al sofocamiento sin levantar una voz de protesta o emprender una acción justiciera. Y manifiesta lo siguiente, primero Chapón: si el pobre se resigna, la pobreza duele más. Fíjese. Muy bien. En términos globales, Lázaro representa toda una epopeya sobre los trabajadores de la caña de azúcar. Los familiares de los líderes pueden llegar al sacrificio si fuera necesario. Hay toda una lección de entrega por alcanzar los justos derechos, una lección que conmueve al lector más indiferente. De este modo, Cielo Alegría logra escribir unas páginas sumamente intensas y emotivas que solo se podrían comprender si el lector se ubica en la época histórica